Hi everybody and welcome. Muy buenos días, muy buenas tardes. Quiero saludar a todos. Vamos a ir empezando. Thanks for joining us today. Gracias por estar con nosotros hoy. My name is Meredith. I am working with the Protection International team. Soy Meredith, trabajo con el equipo Protection International y desde luego es un placer contar con todos ustedes esta tarde para un proyecto que lleva ya muchos meses en fase de preparación, más de un año incluso. Daniel Barrera y yo vamos a ser los anfitriones, Daniel Barrera y yo, pero antes vamos a repasar algunas cuestiones logísticas básicas para este webinario, para este seminario web. Para empezar, tenemos interpretación simultánea. Buenas tardes o buenos días de parte de los intérpretes. Si quieren ustedes seleccionar el canal de inglés o español o francés, le pueden dar al icono, que es un pequeño mapa mundi que está en la parte de abajo de la pantalla y pueden seleccionar el idioma que prefieran. La interpretación solo es posible a través de la aplicación Zoom, no a través del navegador, no a través del sitio web. Si hubiera alguna pregunta o comentario de cualquiera de los participantes, se puede enviar a través del chat para que todo el mundo pueda leerlo. Y si hay alguna pregunta para los ponentes de hoy, se puede mandar a través de la función Q&A, preguntas y respuestas, que está en la parte de abajo de la pantalla. Va a ser una reunión muy corta, 45 minutos, 50 como máximo. No podremos responder a todas las preguntas, pero haremos lo mejor que esté en nuestras manos. Antes de empezar, nos gustaría que todo el mundo supiera que este seminario se está grabando y se está emitiendo en directo a través de Facebook y LinkedIn. Pretendemos que este sea un espacio inclusivo, así que por supuesto no se acepta discurso de odio, discriminación, ningún tipo de difamación. Pero bueno, dicho eso, por favor, que todo el mundo se sienta libre de expresarse y mande todos sus comentarios durante toda la duración del webinario de hoy. Sobre todo si hubiera alguna idea de cómo pensamos que este observatorio Focus puede ser útil para cada uno de ustedes, sus organizaciones. Nos gustaría oír sugerencias y si todavía no nos siguen, síganos en redes sociales para averiguar qué ocurre con la protección en distintos países, posibilidades de empleo. Toda la información está ahí. Es donde ponemos todas las noticias. Ahora voy a poner los datos y las señas de las redes sociales en el chat y Dani tiene ahora la palabra, que nos va a presentar el orden del día de hoy. Hola, sí, muchas gracias, Mere. Buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a decir brevemente lo que vamos a hacer en este pequeño evento que hemos preparado para hoy. Vamos a empezar el evento con unas breves palabras de bienvenida de Mauricio Ángel, que es el responsable de la Unidad de Investigación y Formación de Protection International. Después, a continuación, de la mano de nuestro investigador principal, Enrique Buren, pues haremos una breve introducción sobre el sentido de la plataforma que estamos lanzando hoy, el por qué consideramos en su momento la necesidad de construirla y un poco miraremos cómo funciona de manera muy sencilla. Después tendremos las presentaciones de tres ponentes a los que hemos invitado. Ellas vienen de 3 regiones distintas del mundo y nos acompañan en este lanzamiento de la plataforma para hablarnos sobre la importancia que puede tener el que haya un marco jurídico, unas políticas públicas de protección a los y las defensoras de los derechos humanos y cómo esto se ve en la realidad, en la práctica, en los contextos específicos de donde vienen estas personas. Estas personas que nos acompañan son, primero será Shukegel Dukenserun, de Uyu Tulgoy Watch, de Mongolia. En este caso será una intervención grabada, un poco debido al horario y también sobre todo debido a la pobre conexión o la conexión inestable que hay en Internet. Entonces nos ha enviado una pequeña presentación. Y luego se habrá unas presentaciones en directo, primero a cargo de Guillermo Rodríguez García, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, quien nos dará unas pinceladas sobre el estado de la cuestión en América Latina, y a continuación Adelaide Tonkame,
del Servicio Internacional de Derechos Humanos para presentarnos también la situación en la región africana. A continuación, tendremos un breve espacio de debate donde presentaremos preguntas a nuestros ponentes, incluidas, por supuesto, las que ustedes pues, nos vayan compartiendo en todo momento a través del chat. Por último, finalizaremos con unas palabras de clausura de Mauricio Ángel. Y bueno, dicho esto, pasamos ahora mismo a compartirles ya a través del chat el link en el que ustedes pueden acceder a la plataforma para que la prueben, para que la vayan conociendo, para que naveguen, para que jueguen. Y bueno, dicho esto, le cedo la palabra a Mauricio Ángel, el coordinador de la Unidad de Investigación e Información de Protection International. Mauricio, por favor. Yes, thank you, Dani. Thank you, Meredith. Muchísimas gracias a Dani, a Meredith, a todos los oradores invitados y gracias a todos los participantes por estar con nosotros esta tarde. Efectivamente, es para mí un gran placer estar aquí en la presentación oficial de esta plataforma que ha sido la evaluación natural de nuestra publicación inicial, que era en PDF y en papel inicialmente, para hacer un balance de lo que está ocurriendo en mecanismos de protección, marcos jurídicos y políticas públicas para proteger a los defensores de derechos humanos. Como van a ver todos por las presentaciones que vamos a oír, como ha habido cada vez más interés en el tema y se ha ido extendiendo a otras regiones, América Latina, África, Asia, nosotros en Protection International pensamos que era necesario dar un salto cualitativo y pasar nuestra investigación actual sobre estos temas al mundo digital. Ese es uno de los motivos por los que el sitio web ha mantenido ese nombre, Focus, el mismo que la publicación. No quiero adelantarme ni spoilearle las presentaciones, no quiero destriparles lo que vamos a oír, pero sí que vamos a ver un vídeo ahora que explica un poquito más en qué consiste Focus. Adelante. ¿Para qué necesitamos políticas públicas para la protección de las personas defensoras de derechos humanos? Los Estados y las autoridades públicas son los responsables de garantizarlos. Muchos Estados todavía no han adoptado políticas para hacer frente a la violencia que existe contra esas personas que defienden los derechos humanos o si lo han hecho son insuficientes o inadecuadas. Por ello, los Estados deben adoptar medidas que garanticen que los defensores puedan ejercer su derecho a defender los derechos humanos sin temor a amenazas ni ataques. Crear un marco jurídico y un conjunto de políticas públicas que sirvan como hoja de ruta para la creación de un entorno más propio para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. ¿De qué manera ayuda el observatorio a generar mejores políticas de protección y un mejor entorno para personas defensoras de los derechos humanos? El Observatorio sobre Políticas Públicas para Personas Defensoras de los Derechos Humanos es una plataforma en línea creada para supervisar, analizar y promover las buenas prácticas en las políticas que los gobiernos y otras autoridades adoptan para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y su derecho a defender los derechos humanos. Todo esto además trabajando de forma colaborativa con otras instituciones y actores estratégicos en el campo de las políticas públicas y la defensa de los derechos humanos. Servirá, ya digo, para que las autoridades gubernamentales garanticen la protección de los defensores. Primero hay que hacer una promoción del acceso a la información, como vemos en la pantalla. Tipo de normativa, autor, estatus. Vemos el ejemplo en la pantalla. En segundo lugar, análisis de la evolución e identificación de las buenas prácticas. Vemos el mapa en la pantalla. Y tercero, promoción de un enfoque de políticas públicas hacia la protección de los y las defensores de derechos humanos. Estupendo, pues vamos a dar la palabra ahora a Quique, una de las personas que diseñó esta idea y que ha sido fundamental en la creación de este proyecto. Adelante.
Voy a comentar solamente unas pocas palabras sobre un poco el origen o la lógica de dónde viene Focus o por qué Focus, y lo vamos a hacer con un par de diapositivas que veremos en un segundito. Aquí tenéis quizá la principal de las dos. Como vemos, en los últimos años, yo diría más o menos de 2014, no se puede ver en la pantalla más o menos, ha habido un incremento clarísimo en el número de países que se han involucrado en discusiones, debates sobre políticas públicas, protocolos, leyes para proteger el derecho a defender y para proteger a las personas defensoras. Como podéis ver, más o menos unos 34 países, o sea, el 18% de los países miembros de Naciones Unidas, digamos, se han involucrado de esta manera. No todos los países, por supuesto, tienen una ley, una política pública, pero a partir del 2014 ha habido un incremento tremendo y nos parecía muy importante estudiar este fenómeno. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hemos tenido el privilegio como organización de poder acompañar y aprender de organizaciones en cada país que han estado trabajando las políticas públicas, no siempre en los contextos nacionales, que es a lo que nos referimos. Y lo hemos hecho de tres maneras distintas, más o menos. Investigación sobre lo que es las políticas en marcha, sobre lo que opinan las organizaciones de sociedad civil, sobre lo que opinan también gobiernos en algunos casos, proviendo también asesoramiento y formación, pues tanto a organizaciones de sociedad civil como también en varios casos, como puede verse aquí en la diapositiva, o funcionarios, servidores públicos de diferentes países, y hemos aprendido estos procesos. Lo que nos queda al final una duda, que Focus es un paso para resolverla, es cómo estas políticas públicas se podrían mejorar y llevar a cabo mejoras y desarrollos sustanciales, de modo que el incremento de los continuos ataques que hay contra personas defensoras se van a ver realmente reducidos por la acción del Estado, sabiendo que hay muchas discusiones y muchas limitaciones en torno a esto. Nos parece desde ese punto de vista que Focus puede hacer una diferencia para reunir información y servir de fuente de información y análisis tanto para organizaciones de la sociedad civil como también para autoridades de diferentes países y organismos internacionales que quieran y puedan sumar su experiencia y compartir los aprendizajes sobre el tema. Muchas gracias. Perdón, aprovecho y le paso la palabra a Daniel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Quique. Lo que vamos a hacer ahora es, aunque ya todos ustedes tienen acceso a aquí, espero que estén pudiendo ver mi pantalla. Aunque ya todos tienen acceso a la plataforma en sí misma a través del link, pues vamos a hacer como una pequeña presentación, así en directo, de qué es y cómo funciona Focus. Como ven, tiene básicamente 4 secciones. Arriba las pueden ver. La base de datos, que es sería un poco como el corazón de Focus, el centro neurálgico de lo que es Focus, y que ahora volveré a ella para analizarla de una manera más detallada. Y después tenemos otras secciones aquí en esta acerca de este proyecto, donde desarrollamos un poco más esta presentación que nos ha hecho Quique, del por qué, el cómo, de qué manera se justifica, el cómo lo hacemos, un poco todo eso. En elementos clave encontramos, pues, bueno, unas introducciones a ciertos conceptos, entre ellos, bueno, que son defensores de derechos humanos, por qué se necesitan estas políticas, cuál es el papel de los estados en este ámbito de la protección de las personas defensoras de derechos humanos, un poco una conceptualización, diríamos. Y en noticias es donde vamos incorporando eventos o novedades que se vayan dando en el mundo de las políticas públicas de protección a defensoras de derechos humanos, que quizá no hay tantas, pero se dan y nos gustaría pues poder compartirlas para que este se convierta también en un punto de referencia en donde podamos acudir siempre si queremos estar enterados de todo lo que está pasando en el mundo en términos de políticas públicas. Vuelvo entonces a la base de datos, que es el corazón de esta plataforma. ¿Qué tenemos en la base de datos? Primero decir que hemos intentado que sea una plataforma, una base de datos sencilla, que sea muy fácil de manejar
y en donde lo más importante es el contenido, evidentemente. Entonces, la hemos organizado principalmente en términos de continentes y regiones también, y luego, pues evidentemente en cada continente pues encontramos una serie de países sobre los que hemos podido trabajar. Decir aquí que ni están todos los países, ni están todas las regulaciones que se pueden encontrar de cada país. ¿Y esto por qué? Porque, como ha dicho Quique, como acaba de compartirnos, en los últimos años se están dando muchos desarrollos a esta temática en muchos países, y no solo en muchos países, sino también en distintas regiones o estados dentro de cada país. Entonces, la cantidad de información que hay es muy grande porque buscamos no solo colgar esta información, esta normativa, este documento, sino buscamos también analizarla. Y eso evidentemente pues, requiere una cantidad de esfuerzos, de recursos y de tiempo que lo estamos haciendo, pero efectivamente es una plataforma viva, es una plataforma en construcción y es además una plataforma colaborativa. Y con esto nos referimos a que nosotros brindamos la plataforma, pero nos gustaría de verdad que nos colaborara al crecimiento de la plataforma, al desarrollo. Hay mucha información a la que a lo mejor aún no hemos tenido acceso y que nos gustaría tener acceso a nosotros y ponerla a la vez disponible para el resto de la gente que esté interesada en la temática. Entonces, lo reitero, toda aquella información que encuentren que no está aquí y que nos quieran o puedan compartir será muy bien recibida. También está la información disgregada por categorías. Encontramos, según el tipo de regulación o de documento, pues encontramos desde leyes y decretos, sentencias judiciales, y me quiero detener un momento en esto, estudios y análisis, porque, bueno, la mayoría de las personas que estamos participando en este evento formamos parte de la sociedad civil. Entonces, igual que he dicho antes, que nos compartan, por favor, información que ustedes tengan, que nos puedan compartir. Lo mismo para estudios, para análisis, para reportes, para de ustedes, de sus organizaciones. Si nos lo permiten, nosotros estaríamos profundamente agradecidos de poder compartir todo ese trabajo, toda esa información con todas aquellas personas a las que les pueda interesar la temática. También está disgregada dependiendo de quiénes son los autores, que pueden venir desde organismos regionales, le hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos regionales del mundo, instituciones internacionales, tipo Naciones Unidas, por ejemplo, autoridades e instituciones nacionales, autoridades e instituciones subnacionales, sociedad civil y, bueno, otros. Y el estado del proceso, esto sobre todo referido a cuando estamos hablando de legislación. Si ya está en activa la ley o el decreto, si está ahora mismo en discusión o si está estancado porque lleva más de 2 años en que no se ha dado ningún tipo de avance. Entonces, también hemos considerado que es importante. Otra manera de acceder a esa información, una muy fácil, es a través de la base de datos, evidentemente, y otra quizá como más visual, si cabe, es acceder a través de este pequeño mapa que debería aparecer ahora mismo. Exacto. Uy. Y en el mapa, perdón, tiene vida propia. Y en el mapa podemos ver de manera muy fácil, según los colores, como ven aquí, el color rojo o naranja fuerte es que ya en estos países existe algún tipo de legislación vigente en cuanto a la protección del trabajo de las defensoras de derechos humanos. Los que están en un color naranja más clarito son países en donde ahora mismo se están dando este tipo de discusiones, de debates, donde se está dando algún tipo de
evolución en cuanto a este tipo de regulaciones o de legislación, y los países que vemos en gris son países donde en algún momento sí se dio algún tipo de avance o progreso, pero que ahora mismo lleva un tiempo sin avanzar. ¿Sí? Entonces, esto es lo que podemos encontrar en el mapa. También en el mapa podemos hacer búsquedas, bueno, por regiones, pero por llevarlo a la práctica, bueno, tenemos aquí a Guillermo. Por ejemplo, vamos a México. ¿Qué nos aparece? Nos aparece un pequeño contexto de país que intentamos mantener actualizado. En algunos países lo hemos logrado más que en otros, pero estamos en ello. Esperamos a tener todo bastante actualizado. Y bueno, pues de cada país efectivamente podemos encontrar normativas, en este caso leyes o decretos, en este caso sobre una región específica del país o un estado, que sería Guanajuato. Aquí el reglamento, aquí la ley de Guanajuato. Aquí, por ejemplo, el proyecto de ley general para todo México, y también, como les he mencionado antes, estudios y análisis que han hecho algunas organizaciones de la sociedad civil mexicana y que nos han compartido ya para poderlo transmitir y compartir con ustedes. Bueno, dicho esto, no hay mucho más que añadir. Esperamos que la página les sea de utilidad, esperemos que sea fácil. Les solicitaríamos, eso sí, que si detectan alguna cosa que sería conveniente modificar o añadir o comentar, por supuesto, nos encuentran aquí en contacto. Nos pueden seguir también en las redes sociales. Tenemos RSS también para estar actualizados, y aquí les solicitaríamos que a través del contacto nos compartan todo, desde pequeñitos fallos que se puedan detectar en la página a cosas que no están y deberían, comentarios y por supuesto, análisis, informes de sus organizaciones o de ustedes mismos que quieran y puedan compartir con nosotros y con el mundo. Lo dejo aquí, Meredith. Si hay más dudas, me imagino que en el chat las incorporarán y al final les podremos dar salida también. Great. Thanks so much, Danny. So now we'll move forward into the meat Muy of bien, the muchas gracias, Dani. Vamos a pasar ahora al meollo mismo del We're debate. gonna start with Vamos a escuchar a algunos de los invitados. Primero, esta intervención de vídeo. the Mongolian Parliament. Este año, el Parlamento de Mongolia aprobó una nueva legislación, de modo que Mongolia es el primer país en su continente que tiene un marco jurídico de protección para aquellos que alzan la voz a favor de los derechos humanos. Michelle Bachelet, alta comisaria de las Naciones Unidas, dijo que es importante que esto ahora se aplique según el derecho internacional con un mecanismo completo. Es importante ver cómo se aplica esta legislación en su región. Entrará en vigor en julio, el 1 de julio de este año, y Sugerel Dugersuren, directora de Oye Tolgoi Watch o The Watch de Mongolia, nos describe el proceso que ha llevado a este momento. Nos ha mandado este vídeo con sus comentarios, sobre todo las lecciones que se han aprendido. Muy bien, vamos a ver el vídeo. Quiero saludar a todos los participantes que están participando ahora mismo en este acto. Soy Sugerel Dugersuren, soy una defensora de derechos humanos de Mongolia. Me han pedido que comparta mi experiencia trabajando en la legislación de derechos humanos, de protección de los defensores de los derechos humanos. Me han pedido que comente los pros, los contras y las lecciones que podemos extraer en todo este proceso para ver cómo empezó nuestro proceso y cómo llegó a su conclusión, hasta llegar a aprobar la ley.
Para que todos entendamos un poquito mejor el proceso, me gustaría describir un poco mi país, Mongolia. Mongolia es un país enorme con muchísimos recursos, vecino de un país hambriento por recursos que es China. Tenemos una población muy pequeñita de 3 millones y eso hizo pensar a muchas instituciones internacionales que podían crear, en lugar de Mongolia, Minagolia, es decir, un país para la minería, por la falta de un marco jurídico y la falta de actuaciones públicas. La población de Mongolia, incluso en el día de hoy, llevan estas botas que vemos en la pantalla que no tienen tacones y es para no desplazar ninguna piedra. La tradición es no mover la tierra de nuestro país. Esa tradición fue totalmente despreciada y acabó cuando llegaron las industrias extractivas con su política de desarrollo económico sin tener en cuenta los recursos ni las consecuencias socioeconómicas. Hay una tendencia mundial de minería y extracciones sin ningún tipo de control que llevó a un acaparamiento de tierras y a la violación de los derechos humanos de los nómadas en Mongolia. Las licencias de minería, los permisos de titularidad de la tierra se han convertido en un negocio lucrativo y muy corrupto. Hubo denuncias y protestas que llevaron a amenazas, incluso asesinato, de activistas antiminería y periodistas que lo denunciaban. Las recomendaciones de los defensores de los derechos humanos fueron incluidos en la primera y segunda revisión del ciclo VPR de Mongolia. Se estableció un grupo de trabajo en 2016 bajo la égida de la Comisión de Derechos Humanos. Ya digo, a raíz del examen periódico universal se presentó un primer proyecto de ley en 2017 a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y en 2019 el gobierno de Mongolia rechazó la propuesta en 2 ocasiones, ese proyecto de ley. En 2021, este año en abril, por fin se aprobó la ley. Una ley que entrará en vigor el día 1 de julio. O sea, dentro de pocos días. Hemos tenido aliados fundamentales durante todo el proceso, desde 2015 pasando por 2020 hasta la fecha. Las Naciones Unidas, distintas agencias, la Unión Europea, la OSCE, más mecanismos internacionales, pero también organizaciones no gubernamentales como ISHR, Forum Asia, por poner simplemente unos ejemplos. Es importante analizar cuáles fueron las barreras para que se aprobara esta ley. En los procesos UNGP y BHR, el gobierno de Mongolia simplemente hacía bonitas declaraciones hablando de un proceso multi-stakeholder, multiparte interesada, protegiendo en realidad a los inversores y la reputación de las empresas. Esa tendencia mundial la vemos claramente en Mongolia. El CEO de Oyu Tolgoi LLC, Armando Torres, está en el Consejo Empresarial de Mongolia y el anterior CEO, el anterior director, Cameron Mackay, es el director ahora mismo de la Cámara de Comercio Americana y han participado en las consultas con las partes interesadas para aprobar la ley, para proteger los intereses legítimos de las empresas y la reputación de las empresas. Esto se recoge en el artículo 8.1.3 de la Ley sobre Defensores. La lucha contra la corrupción y la lucha contra el terrorismo han sido utilizados para incluir el artículo 7.2. Son actuaciones de FATF, del Grupo de Acción Financiera Internacional, reduciendo los recursos para los defensores a nivel local. El FATF ha reconocido que su recomendación 8 para las ONGs ha afectado de forma negativa a las ONGs en general y además ha supuesto la violación de derechos humanos fundamentales. Podemos preguntarnos quién ha secuestrado el proceso en Mongolia.
tenemos que empezar diciendo que en 2020 se aprobó la legislación para la Comisión de Derechos Humanos y uno de los cambios clave fue que esa comisión tenía que ver sus miembros elegidos por audiencia pública. Ya no se elegían a dedo los miembros de esa Comisión de Derechos Humanos. 5 miembros de la comisión eran miembros no políticos, profesionales, pero esto se consideró como una pérdida de control político de esta Comisión de Derechos Humanos. Ese es uno de los motivos que secuestró un poco esa ley de protección de los defensores. Lo que se hizo fue crear un 6º puesto de miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Añadir ese comisario responsable de defensores en una Comisión de Derechos Humanos que ya tenía una financiación muy pobre, hizo que hubiera que financiar más actividades con menos recursos, lo cual evidentemente va en contra de la eficacia de la protección de los defensores. Seguimos haciendo campaña contra estas restricciones que hay en la ley. Una de las actividades en la que Focus nos podría ayudar es analizar esa dominación corporativa del espacio público, de las decisiones públicas. Habrán visto ustedes, supongo, el informe de la ONU de captura corporativa, también llamado de apropiación empresarial. Bueno, pues ese proceso está liderando el cambio en nuestro país. Un marco jurídico que cada vez está más a favor de las multinacionales. Sería importante poder estudiar a través de Focus la capacidad de contrarrestar esas tendencias y esas actuaciones, que ya digo, básicamente trata de proteger a los inversores y a las multinacionales. Yo creo que además Focus podría ayudar a hacer un seguimiento de la aplicación de las cláusulas restrictivas que hemos mencionado y garantizar que haya unas normas de protección de los defensores. Con eso concluyo, no sin antes indicarles el calendario en la pantalla. Es un calendario más detallado del proceso de aprobación de la ley y responderé a cualquier pregunta que tengan ustedes por correo electrónico o por cualquier otro medio, otro canal. Eso es todo. Muchas gracias. So I'll post her email address in the chat very shortly. Pues en breve voy a poner el email, la dirección de nuestra oradora para poder responder a preguntas, ya que ella no puede estar aquí hoy con nosotros. Y ahora le cedo la palabra a Daniel, que va a presentar a los siguientes oradores. Sí, gracias, Mere. Bueno, primero vamos a hablar con Guillermo. Guillermo Rodríguez García, abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Y probablemente una de las personas que más sabe y conoce del tema de las políticas públicas de protección a defensores y defensoras de derechos humanos en América Latina. Él nos va a dar unas pinceladas sobre cómo está este marco normativo en el área de las Américas. Y bueno, sin más preámbulos, Guillermo, por favor, te doy la palabra. Gracias, Daniel, por tus generosas palabras. Saludos para ti, para Meredith, para todo el equipo de PI, para quienes me acompañan en el panel y la audiencia que nos acompaña tanto en vivo como en diferido desde distintas partes del mundo. Pues como ya lo dices, yo voy a ir directo al contexto un poco de Latinoamérica y quizá comenzar un poco con la nota alegre, ¿no? De lo que se ha podido lograr en la región. Digamos, partiendo del supuesto de que Latinoamérica, América Latina sigue siendo la región más crítica, más letal para quienes defienden derechos humanos en el mundo. En el mismo sentido, también en esta región se han logrado algunas de las conquistas más trascendentales en términos de protección al derecho a defender, todavía desde luego con algunas falencias, pero que no dejan de ser logros de la presión de organizaciones de personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Quizá señalar o partir señalando de que algunos de los países de Latinoamérica como Colombia, Brasil, Honduras, México, ahora recientemente Perú, han logrado a partir de distintas formas instituir instancias o conformar instancias especializadas para la protección de personas defensoras y en algunas de ellas con una mirada un poco más amplia para garantizar el derecho a defender.
¿no? Creo que también señalaría como una nota positiva el hecho de que en la subregión se ha logrado transitar de un esquema predominantemente vertical y ejecutivo, ¿no? Donde digamos, las instancias se generan de una manera pues bastante acotada, a un esquema en el cual se han podido adoptarse cambios normativos más robustos a partir de la incorporación de marcos normativos, de legislación, ¿no? Destacadamente en México y en Honduras, en la cual se parte del reconocimiento de la relevancia del derecho a defender y se designan instituciones que son más permeables a la sociedad civil y con esquemas de gobernanza un poco más diversos, ¿no? Perú recientemente, digamos, vuelve tan reciente como en mayo de 2021, vuelve a adoptar un mecanismo a partir de una disposición ejecutiva, pero que destacamos que transita de un esquema de protección y puntualiza el reconocimiento y de la obligación del Estado de prevenir, ¿no? Proteger y garantizar el acceso a la justicia de personas defensoras, ¿no? También señalaría que se han logrado implementar algunos recursos útiles para la defensa de derechos humanos y para combatir uno de los elementos más críticos o de los obstáculos más fuertes para el derecho a defender, que es el tema de la impunidad. Por ejemplo, la adopción del protocolo de investigación de delitos contra personas defensoras en Guatemala, según investigaciones de sociedad civil, señalan que ha logrado reducir la impunidad en hasta un 7%, lo cual pues puede sonar a que no es mucho, pero en una región donde la impunidad es prácticamente total, creo que es un paso en la dirección correcta. La impunidad sigue estando por encima o cercana del 90%, lo cual es inaceptable, pero creo que es un paso, insisto, en el sentido correcto. Estas conquistas, pues señalaría que se han logrado a partir pues del trabajo, del empuje de personas, organizaciones, movimientos de defensa de derechos humanos en la región, que han utilizado estrategias diversas para ello, ¿no? Destacaría, y abusando del espacio desde donde hablo, que es SEGIL, una de ellas es el litigio estratégico, ¿no? A partir del cual, y aprovechando las instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se ha logrado condenar y mandatar a los estados que no han cumplido sus obligaciones y, entre otras cosas, como por ejemplo en los casos del Defensor de Derechos Humanos contra Guatemala, Ocaguas y Luna López contra Honduras, Acosta contra Nicaragua o actualmente en trámite Digna Ochoa contra México, se han logrado ordenar a los estados la implementación de políticas públicas, de protocolos de investigación de delitos contra personas defensoras, de campañas de comunicación de reconocimiento de la labor de personas defensoras e incluso de mecanismos de protección propiamente, ¿no? También creo que algo que destacaría es el asunto de que los organismos internacionales, y esto creo que es una tarea que hemos realizado de manera coordinada a nivel global, que los organismos internacionales son cada vez más aliados, ¿no? De la causa. Han transitado también de un enfoque de mitigación de riesgos a uno en el que se destaca la obligación de garantizar el derecho a defender, de generar condiciones habilitantes para una defensa segura de derechos humanos, ¿no? Y que pues eso ha contribuido, digamos, a que aumente la presión sobre los estados. ¿Qué nos falta? Pues seguimos siendo una región, como ya decía, letal para la defensa de derechos humanos, donde los estados tristemente siguen siendo los principales agresores o perpetradores de los ataques y obstáculos a personas defensoras. Las instituciones que hemos logrado conquistar siguen siendo en algunos territorios específicos y siguen limitadas en su mayoría a un enfoque de protección a la vida y a la integridad y no necesariamente a un enfoque amplio de garantía del derecho a defender, que involucre la prevención, que involucre la protección, sí, también, pero que involucre también el combate a la impunidad. Desde luego, como ya se puede anticipar de mi intervención, no hemos logrado tener un modelo ideal de política pública, que creo que es a lo que todas las que estamos aquí presentes aspiramos. Seguimos teniendo iniciativas dispersas
que no necesariamente se complementan entre sí o que no necesariamente están presentes en todas partes. Entonces creo que esa es una tarea que sigue pendiente y en ese sentido dedico mi último minuto para seguir conversando después a que pues justamente la labor del observatorio pues puede ser fundamental en el sentido de ampliar aquellas recomendaciones o mejoras que organizaciones especializadas como PI tienen, por ejemplo, recientemente todo su trabajo valiosísimo en análisis de riesgo, en la mejora de planes de protección a personas defensoras, para poder llevarlos a otros espacios con quizá otros actores y figuras para poder ampliar esos mensajes y también apoyar en la sistematización, documentación de aquellas buenas prácticas, por ejemplo, el protocolo que decía de Guatemala, qué ha funcionado, por qué, en qué medida se puede replicar, ¿no? Y en general la tarea que nos toca a todas al respecto de imaginar colectivamente pues soluciones sobre un tema que a pesar de todos los avances persiste y hay que seguir combatiendo, como es la violencia contra personas defensoras. Muchas gracias y felicidades por la iniciativa. Thank you so much, Guillermo. And now we will swiftly... Muchísimas gracias, Guillermo. Ahora rápidamente paso al siguiente orador, a la siguiente oradora en concreto. Estamos encantados también de contar con la presencia de Adelaide Toncame, que es la directora de programas del ISHR, que es el Servicio Internacional para los Derechos Humanos. Adelaide protege y representa a los defensores de la región africana, también trabaja para la Unión Africana y para la ONU. Ha trabajado en algunos asuntos como puede ser la defensa de la libertad de expresión en África. También trabaja defendiendo los derechos de las minorías en determinada región para que se defiendan mejor y se hagan valer sus derechos, y también en contra de la esclavitud. Adelante, Adelaide. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por invitarme a participar en esta presentación de la plataforma Focus. Felicidades a Protección Internacional por el trabajo. Desafortunadamente, por las restricciones de la COVID, se han puesto a prueba muchísimos de los mecanismos y protecciones de los defensores adoptados en África. Por lo tanto, me parece un momento muy oportuno para lanzar esta plataforma. Hoy me han pedido que hable de las leyes de protección de los defensores en África, de las estrategias aplicadas para aplicar esas leyes, valga la redundancia, y también para evaluar el estado de aplicación de las mismas. Bien, ¿qué leyes se han adoptado en África para defender a los defensores? Hay 3 países que han adoptado legislación específica para la protección y promoción de la defensa de derechos humanos. En 2014, Côte d'Ivoire fue el primer país en hacerlo. En el año 2017 se une Burkina Faso y en 2018 pues, se propone una ley que se adopta finalmente en 2020. Estas propuestas de defensa de los defensores son únicos porque se relacionan con el contexto nacional específico y de estos países, y esto inspira al resto de la región. Estas propuestas se aplican en diferentes etapas. El objetivo final es de una ley de protección. En concreto, en el caso de Côte d'Ivoire y de Mali, se tienen en cuenta las protecciones, las necesidades específicas de los defensores, de las mujeres y de las personas con discapacidades. ¿Cuál es la utilidad de tener en cuenta los contextos específicos? Bueno, pues se reconocen gracias a ello las vulneraciones específicas a que se enfrentan los defensores por sus circunstancias, y de este modo les ofrece una protección adaptada. Existe la Declaración de Derechos Humanos de los Defensores desde 1998, existe otra serie de herramientas internacionales, pero eso no es suficiente para garantizar la protección de esos defensores. Hablemos ahora de las estrategias que han conducido a la adopción de las diferentes leyes en África. Bien,
si los defensores no podemos hablar siquiera de protegerlos, tenemos que centrarnos en primer lugar en los más vulnerables en cada etapa del proceso. De este modo, podremos garantizar que se escuchen sus necesidades y una mejor adaptación de los textos jurídicos para proteger mejor. Ahora mismo la sociedad civil está apoyando un proyecto de ley, o mejor dicho, hay que proceder desde la base, desde la sociedad civil, para que se consoliden las leyes y luego llegar a las instituciones de derechos humanos y a los parlamentarios. Estas etapas son importantísimas para apoyar a los defensores. Es importantísimo el apoyo de la sociedad civil y esas instancias mientras que se hace lobby para que se pasen estas leyes en la esfera nacional. ¿Qué oportunidades y mecanismos existen a nivel nacional e internacional? Bueno, tenemos algunos, Por ejemplo, podemos utilizar procedimientos especiales y hacer exámenes periódicos de la situación de los derechos humanos en los países. Estos pueden servir para amplificar las voces de los defensores y para poner presión sobre los gobiernos, para concienciar mejor sobre la necesaria aplicación de las leyes y el derecho internacional. Además, nos hemos dado cuenta de que la mayor parte de los actores implicados en el proceso de adopción de la ley no entienden la necesidad misma de estas leyes, no entienden tampoco la importancia y el trabajo de los defensores en el contexto de las democracias. Por eso, tenemos que sensibilizar a estos actores y a la población en su conjunto. Esto sigue siendo esencial. Por último, me gustaría hablarles de algunos de los desafíos que nos hemos encontrado, en particular en la aplicación de estas leyes. Nos encontramos con dos desafíos principales para la correcta aplicación. Primero, los defensores y las mismas autoridades no conocen la ley ni su contenido. Y esto lo hemos visto en varias veces. En varias ocasiones hemos podido hablar con los defensores de Côte d'Ivoire, Burkina Faso y de Mali, y algunos de ellos no conocían siquiera que existían leyes para protegerlos. ¿Qué hay de la policía, de los abogados y lo de los jueces? Estos tampoco conocen estas leyes ni cómo aplicarlas. Por lo tanto, seguimos trabajando con los defensores para que estos estén bien equipados, conozcan las herramientas, pero también trabajamos en paralelo con las autoridades porque tienen que conocer la ley y los derechos que corresponden a los defensores, porque estos, son los primeros actores que van a garantizar la protección de los defensores. Por último, quería destacar un elemento importante que se preconiza en todas estas leyes. Necesitamos un decreto de aplicación. En Côte d'Ivoire, en Burkina Faso y en Mali, a día de hoy, se han creado mecanismos mediante textos diferentes, pero todavía no se han aplicado. Estos mecanismos se crearon para garantizar que se aplicara la ley, la protección física de los defensores en caso necesario y para prevenir la violación de sus derechos. No obstante, esos mecanismos ahora mismo apenas están funcionando, a pesar de la gran necesidad que hay. Por lo tanto, si estos mecanismos no funcionan, pues entonces llegaremos a un entorno en el que el espacio para la defensa de los derechos se restringe y esto pues tenemos que actuar en ello lo antes posible. Gracias por la atención. Thank you very much, Adelaide. Yes, as you noted and as Guillermo Gracias, Adelaide. Como has dicho, como ha dicho Guillermo, ojalá Focus pueda contribuir a colmar algunas de estas brechas, como crear conciencia, hacer intercambio de conocimiento. Desde el principio del proceso tenemos que estar siguiendo todo para aprender de las lecciones que hemos visto en países como Côte d'Ivoire, Mali o Burkina Faso. Ahora vuelvo a ceder la palabra a mi compañero Quique para que intervenga. Me consta que, vamos mal de tiempo. Esperemos que haya mucho tiempo, el mayor tiempo posible para hacer preguntas, por lo menos algunas. Quique. Una pregunta breve para ambos, tanto para Adelaide como para Guillermo. Ten en cuenta que hay estas leyes y políticas en diferentes lugares. ¿Cuál creéis que sería un primer paso para empezar a poder evaluar los resultados de las leyes o políticas? Un primer paso
involucrando, por supuesto, a las autoridades en ello. Quizá, Guillermo, si por el mismo orden, si puedes empezar y luego sigue Adelaide, por favor. Gracias. Ok, muchas gracias, Quique. Creo que vale la pena identificar primero como cuáles son aquellas como buenas prácticas o cuáles son los elementos distintivos de las digamos, de las diferentes adopciones o de las distintas mecanismos, instrumentos que se han adoptado, ¿no? Porque como ya decía un poco en la intervención inicial, al menos en Latinoamérica estamos lejos todavía de tener un modelo ideal en un solo lugar. Y creo que valdría la pena primero discernir cuáles son aquellas prácticas que pueden ser más prometedoras, ¿no? Por ejemplo, señalaba el caso del protocolo de investigación de delitos contra personas defensoras en Guatemala, que según investigaciones de UDFEGUA, una aliada local coincidente, creo, de PEI y de SEGIL, pues este protocolo logró reducir en un 7% previsiblemente la impunidad de ataques letales contra personas defensoras. Entonces, por ejemplo, en ese caso concreto, creo que sería útil poder profundizar un poco ese tipo de análisis y de investigaciones para reconocer si estos hallazgos o si estos resultados preliminares se sostienen ante una evaluación más rigurosa, ¿no? Y poder discernir. Yo creo que las preguntas claves diría que son tres, ¿no? Por un lado, ¿por qué, digamos, son generales, pero creo que indispensables en ese sentido? ¿Por qué esta iniciativa funcionó? ¿No? ¿Qué es lo que falta para que pueda profundizarse más? ¿No? Por ejemplo, UDFEGUA identificaba que una falencia importante del protocolo es que, previsiblemente sería el tema de que no se estaría capacitando a todas las fiscales, a las fiscalías responsables de aplicarlo, ¿no? Y en tercer lugar, si las condiciones que llevaron, y creo que esta es la pregunta clave, si las condiciones que llevaron a este instrumento a tener resultados positivos son replicables en otros contextos, ¿no? Así que un poco esas ideas son las que me vienen a la mente. Quant à moi, je ferai écho à ce que Guillermo a déjà dit, notamment concernant Bueno, les... yo voy a repetir algunos de los elementos que ha dicho Guillermo. Los mecanismos y las medidas adoptadas que se han aplicado tienen que evaluarse para ver si se aplica bien la ley. Me refiero con ello a los mecanismos de protección, pero también a determinados derechos recogidos en la ley, por ejemplo, en el caso de los países que he mencionado antes. Hay determinados derechos que se reconocen de proteger, por ejemplo, a la familia de los defensores. Pongamos que los defensores se encuentran en situación de peligro, pues existe el derecho de proteger a las familias. Entonces, creo que una de las formas de focus para ayudar sería ver cómo se aplica o si se aplican estos derechos recogidos en la ley. Luego, en segundo lugar, otro punto que ha mencionado Guillermo, que es la formación de las autoridades. Las autoridades son el primer punto de contacto de los defensores. Por tanto, ¿cómo se incluyen estas leyes en las formaciones de la policía, de los oficiales de policía, de oficiales de guardia civil o equivalente? ¿Hasta qué punto los jueces están al día de estas leyes, de su aplicación y de los puntos pertinentes? ¿Hasta qué punto están aplicando en sus sentencias todas estas leyes que pretenden defender a los defensores? Bien, la idea sería ver hasta qué punto se aplican las leyes vigentes en los países. Muchísimas gracias. Nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a tener que dejarlo aquí. Ahora sí, le cedo la palabra a mi compañero Mauricio para que haga algunos comentarios antes de la conclusión. No obstante, si hay más comentarios, ideas, sugerencias, os invito a todos a que me enviéis un email. Estoy poniéndolo ahora mismo en el chat. Algunos de los miembros del equipo de protección internacional estarán pendientes de estos emails. Gracias. Y Mauricio, adelante.
Gracias, Meredith. Bueno, ya sin más dilación, para ir concluyendo, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos los presentes por estar aquí. Gracias a todos los intervinientes por compartir estas visiones, estas ideas y mostrarnos lo que sucede en diferentes regiones del mundo y hablarnos del potencial de Focus, de ayudar. Quería hacer algunos comentarios antes de terminar. En primer lugar, voy a hablar del pasado. Focus se puede utilizar como una herramienta de gestión del conocimiento. Como podemos ver, esta página web nueva lo que hace es basarse en el conocimiento que hemos acumulado en Protection International en términos de políticas, pero también se apoya en las investigaciones que han hecho tanto entidades públicas y estados como organizaciones de la sociedad civil. También se basa en los procedimientos especiales de la Unión, de las Naciones Unidas y todas estas otras instancias que tratan de defender los derechos humanos. Por lo tanto, la de Focus, se puede utilizar como una plataforma en la que ponemos a disposición toda esta información en una taquilla única para poder cotejar la información, para saber más sobre lo que sucede en diferentes regiones del mundo. Por último, quería hablar también del presente de este proyecto. Acabamos de lanzarlo hoy. Gracias a vuestro apoyo y vuestra presencia, este es un proyecto vivo. Vamos a seguir alimentando esta web con información y lo que será importantísimo será que vosotros y vuestras organizaciones compartáis información que podamos publicar en esta plataforma, porque como que decía, queremos ser una taquilla única, queremos ser el punto de referencia principal para que cualquier persona interesada pueda descargar información, pueda tener acceso a materiales informativos como puedan ser vídeos explicativos, entrevistas, infográficas, etcétera. Por último, ahora sí, quería hablar sobre el futuro de Focus. Focus no deja de ser un proyecto colaborativo. Esta es nuestra ambición. Las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil pueden utilizar esta plataforma para la promoción del trabajo propio, para compartir los contenidos en que estéis trabajando. En cuanto a las instituciones internacionales y las autoridades públicas, se puede utilizar para promover la defensa de derechos humanos. Y en el caso de los procedimientos especiales de Naciones Unidas, también se puede acceder a información sobre mejores prácticas. Y ojalá, de cara al futuro, tengamos otras organizaciones que promuevan y que apoyen esta plataforma. Por lo tanto, Focus se convierte en una iniciativa colaborativa de las organizaciones. Nosotros deseamos y esperamos que Focus sea solamente el inicio de una colaboración muy fructífera que dé pie a intercambios sobre el tema de las políticas públicas para proteger el derecho a defender los derechos humanos. Gracias. Bueno, gracias Mauricio, gracias a las ponentes que nos han acompañado, pero sobre todo, gracias a todas aquellas personas que continúan desde sus países realizando esa labor tan importante como es la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias a todas por asistir, por participar y seguimos trabajando. Muchas gracias.